Vamos a continuar con la serie y en esta oportunidad, en esta mañana, vamos a estar viendo la autoridad y la suficiencia de las Escrituras. Pastor Oduber estuvo explicando en las 2 semanas anteriores acerca de la revelación de las Escrituras y todos sabemos que todas las Escrituras fueron inspiradas por Dios, reveladas al corazón del hombre y escritas para que nosotros pudiéramos entender cuál era o cuál es la voluntad perfecta y santa de nuestro Señor. Y en esta mañana entonces estaremos viendo la autoridad y la suficiencia de estas Escrituras, es decir, qué autoridad tienen las Escrituras sobre toda nuestra humanidad y qué autoridad tienen las Escrituras sobre todos los otros libros que han podido existir y cuál es la suficiencia de estas Escrituras, es decir, si estas Escrituras realmente son suficientes para nuestra vida como creyentes o para todos los aspectos de nuestra vida. La doctrina y la suficiencia de las Escrituras está relacionada con su simplicidad. No hay nada más maravilloso de las Escrituras que su simplicidad. Muchos dicen o ven la Biblia como algo complejo, como algo impenetrable o algo inescrutable, pero la misma Biblia, la misma palabra del Señor nos enseña que ella es simple. Es decir, simple en qué sentido, en que todos nosotros tenemos acceso a ella, podemos entenderla y podemos estudiarla, eso sí, con ayuda del Espíritu Santo. Ahora, cuando hablo de simplicidad, no me estoy refiriendo solamente a que es simple o sencillo, sino que me estoy refiriendo a que es único. Es decir, el mensaje que encontramos en la palabra del Señor es simple en el sentido de que no hay otro mensaje diferente al que las mismas Escrituras nos enseñan. Y también en este sentido podemos decir que la palabra de Dios o las Escrituras son suficientes porque es todo lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación y para nuestra relación con Dios. Entonces, amados hermanos, afirmamos que las Escrituras están inspiradas por Dios de manera plena y de manera verbal. Y aunque existen personas que aceptando las Escrituras como revelación del Señor, niegan las Escrituras en otros aspectos. Y unos ejemplos de estos, podemos ver 5 doctrinas dominantes en el mundo que, aunque creen en las Escrituras, rechazan la plenitud de las mismas. Una de ellas es el racionalismo. ¿Por qué? Porque coloca la mente humana por encima del conocimiento divino. Otra de estas doctrinas podemos decir que es el misticismo, porque pone los sentidos o los sentimientos o las experiencias por encima de lo que declara la verdad del Señor a través de su palabra. Y esto lo podemos ver, y disculpen que entre en este tema, en la mayoría de las iglesias hoy en día, el misticismo, es decir, ¿tuviste una relación con Dios? ¿Tuviste un encuentro sobrenatural con Dios? Sí, pero ¿lo examinaste a la luz de las Escrituras? No, entonces no es bíblico. Colocamos entonces nuestros sentimientos, nuestras experiencias sensoriales por encima de la autoridad de la Biblia. Y la tercera rama o de estas doctrinas es el romanismo. ¿Romanismo qué es? Es colocar a la iglesia por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Otra doctrina que encontramos que rechaza abiertamente a la Biblia es la alta crítica. Es decir, expone las presuposiciones por encima de lo que la Biblia dice. Y por último, encontramos a los llamados neo-ortodoxos o la neortodoxia, que dice que la Biblia es la palabra de Dios, pero que ésta no se complementa o no se hace efectiva hasta que Dios no le habla al corazón del creyente. Entonces, si observamos estas doctrinas, nos damos cuenta que todas ellas están alejadas totalmente de lo que dice la palabra del Señor. Y como decíamos anteriormente, ya que la Escritura es inspirada por Dios, entonces podemos decir que la Escritura es infalible y es infalible porque contiene la suprema autoridad de Dios plasmada en todas las Escrituras. Y no existe ninguna autoridad humana que sea más grande que la autoridad de la Biblia. No existe ninguna regla humana que pueda sustituir la regla que se establecen en las Escrituras y no existe ninguna enseñanza humana que pueda contradecir lo que la Biblia enseña. Y esta palabra tiene autoridad en todo tipo de enseñanzas. Así es que, amados hermanos, quiero que me acompañen en sus Biblias, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17.
¿Ya todos lo tienen? Leo para ustedes. Según de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo creo que todos conocemos ese pasaje, todos nos lo sabemos, pero quiero destacar algo importante en este pasaje y es la parte B del versículo 16. Útil para enseñar. En este pasaje, mis amados hermanos, la primera palabra que encontramos acerca de la utilidad de la palabra del Señor es que es útil ¿para qué? Para enseñar. Ahora, en este pasaje la autoridad de las Escrituras no está enfatizado en lo demás, sino en la utilidad de la palabra. ¿Y cuál es la utilidad de la palabra en este pasaje? Lo primero que encontramos es que es útil para enseñar. Entonces, amados hermanos, debemos entender que las Escrituras es útil debido a que contiene toda la autoridad de Dios. Sus enseñanzas siempre serán la última palabra en toda materia de doctrina. Cuando tengamos alguna duda, corramos a las Escrituras, porque ella es la única que tiene la autoridad suficiente para determinar o para decir cuál es la última palabra con respecto a temas doctrinales o teológicos. O en cualquier materia, podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque contiene toda la palabra santa de nuestro Señor. Ahora, también tiene la misma autoridad en todos los asuntos de la práctica y de nuestra vida cristiana como creyentes. El hecho de que la Biblia haya sido escrita hace miles de años atrás en diferentes culturas y por diferentes hombres de Dios no hace diferencia alguna. Es decir, debido a que ella es la palabra contenida de Dios. Ahora, y es Dios mismo quien la escribió, es Dios mismo quien la dio al corazón del hombre, es Dios mismo quien conoce su principio y quien conoce su final. Entonces jamás podremos decir que la Biblia es un libro que está pasado de moda, porque al decir eso entonces estamos rechazando la autoridad suprema de nuestro Señor. Ahora, y aunque las circunstancias de nuestra vida cambien, la Biblia jamás va a cambiar y esas circunstancias jamás van a destruir lo que las Escrituras dicen acerca de Dios. Un ejemplo podemos encontrarlo, el hecho de que Pablo haya escrito acerca del rol de la mujer en la casa o en la iglesia, en una cultura diferente, no quiere decir que esa palabra de Dios no se aplique a nuestros días. Es totalmente aplicable. Sí, cambian algunas circunstancias, pero la palabra de Dios jamás pasará ni cambiará. De hecho, amados hermanos, es una razón de asombro para aquellos que creen en la inspiración de las Escrituras el ver cuán a menudo las Escrituras, como la palabra de Dios eterno, anticipa a las falsas enseñanzas y prácticas que existen hoy en día. Y un buen ejemplo de esto lo podemos encontrar en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7. Quiero que alguien lo lea, por favor. O lo busquen en sus Biblias. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 7.
Les decía anteriormente que la Biblia se anticipa a las falsas enseñanzas. Ahora, ¿qué observamos en estos versículos que acabamos de leer? Hay una teoría que ha dado mucho revuelo en el mundo y es la teoría de la evolución. La teoría de la evolución habla que el hombre ha evolucionado de ciertas partículas o que desciende del mono hasta convertirse en el Homo sapiens. Y que los animales también han evolucionado hasta convertirse en ciertos animales evolucionados. Y ellos suponen que todo es una evolución, que todo es un cambio. Pero un buen ejemplo, lo acabamos de leer, y la teoría de la evolución es destruida por el repudio bíblico al uniformitarianismo, que dice que todo es una sola cosa formada. Ahora, que asume que todas las cosas continúan iguales desde el comienzo de los tiempos. Pero el apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3, dice, conociendo primero esto en los postreros días, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, la promesa de la venida de Cristo, porque desde los antepasados durmieron, todas las cosas, dicen ellos, permanecen iguales desde el principio de la creación. Pero más adelante el apóstol dice lo siguiente, ciertamente estos hombres ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Es decir, es Dios quien tiene el control de todas las cosas a través de su palabra. Y sigue el apóstol diciendo, por los cuales las cosas del mundo entonces perecieron inundadas en agua. Y miren lo que dice el versículo 7, pero los cielos y la tierra de ahora quedan reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces vamos como una teoría es destruida por la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios es la única autoridad en todos los asuntos de nuestras vidas. Ahora, ¿cómo se aplica esta autoridad también en otros aspectos de la vida? Yo no sé si ustedes han estudiado alguna vez o han escuchado hablar de Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton fue un hombre que nació en 1642 y murió en 1727, posterior al movimiento de la Reforma, un siglo después. Pero Newton era hijo de familia protestantes, era un gran matemático, pero era un gran teólogo. Y el estudio de la palabra, y dice su biografía, que escribió más libros de teología que libros de ciencia y de matemática. Sus estudios se centraron más en teología que en matemática, pero es conocido más por su teoría de la ley de la gravedad universal. Pero ¿de dónde surgió esta ley? Surgió de una vez de él estar meditando en la palabra de Dios de cómo se sostenía el mundo. Entonces la palabra de Dios es la única autoridad suficiente en todas las materias y aspectos de nuestra vida. De igual manera, el matemático denominado John Napier, que descubrió el número de Euler, fue un gran matemático cuya investigación sirvió para grandes desarrollos en la astronomía. Es decir, él descubrió a través de los logaritmos un número matemático que incluye todos los aspectos relacionados en cuanto a las matemáticas aplicadas. ¿Y esto dónde lo sacó? Meditando en la palabra de Dios. Y Napier también era un protestante. Napier nació en 1550 y murió en 1617, en plena época de la Reforma. Entonces, podemos decir que la Biblia encierra autoritariamente todos los aspectos de nuestra vida en cada una de las materias, ya sea matemática, ciencia, geografía, economía, que no la vemos aplicada directamente, pero la Biblia habla acerca de todas estas cosas. Entonces podemos decir, amados hermanos, que la autoridad de las Escrituras es suprema incluso en materia de historia, geografía, ciencia o cualquier otra disciplina académica donde ella dice algo. No solamente tiene autoridad en el área de la teología y la vida cristiana, su autoridad es tan grande que el creyente debe aceptarla incluso cuando la palabra de Dios dice algo que está en contra de lo que la ciencia declara. Por ejemplo, hoy en día la ciencia está diciendo que los hombres pueden ser mujeres y que las mujeres pueden ser hombres. La ciencia lo está diciendo. Que el hombre puede cambiarse de sexo y convertirse en mujer y la mujer convertirse en hombre. Pero la Biblia dice y enseña que varón y hembra los creó.
entonces la autoridad suprema, la última palabra, la tiene la palabra del Señor. Debemos entender, amados hermanos, que la autoridad de las Escrituras es la autoridad de Dios mismo. Decir entonces que las Escrituras es la palabra de Dios, es decir, que ella tiene toda la autoridad. Negar la autoridad de las Escrituras es negar a Dios. Contradecir a las Escrituras es contradecir a Dios. Nadie puede decir que acepta la autoridad de las Escrituras en un punto y que la rechaza en otro punto. No podemos decir que se acepta lo que Jesús dijo con respecto a la creación, pero negamos otros aspectos con respecto a su santidad. Entonces, para concluir esta idea, decimos que la autoridad de la Biblia es suficiente en todos los aspectos de nuestra vida. Su palabra no puede ser quebrantada, como lo dice el apóstol Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 35. Una cosa, amados hermanos, es confesar la autoridad de las Escrituras y otra cosa es inclinarse a esta autoridad. En cada aspecto de nuestra vida cristiana, nuestra sumisión a las Escrituras es probada. Todos los días, nuestra sumisión a las Escrituras es probada. No es fácil someterse a los mandamientos de las Escrituras cuando ellos interfieren con nuestros deseos carnales. Solo obedecemos a Dios, ¿por qué? Por gracia. Porque por gracia el Señor nos entregó las Escrituras y también la gracia es necesaria. Ahora surge una pregunta. ¿Qué entendemos entonces como la suficiencia de las Escrituras? Quiero que me acompañen, sé que la mayoría no lo tienen, la Confesión de Fe de 1689, nuestra Confesión de Fe, en el primer párrafo, en el primer párrafo del capítulo 1 dice lo siguiente con respecto a la suficiencia de las Escrituras. Leo para ustedes. Las Santas Escrituras son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Es decir, todo lo que tiene que ver con el conocimiento que nos lleva a la salvación, todo lo que tiene que ver con nuestra fe y nuestra relación con Dios, ha sido revelado única y exclusivamente en las Escrituras. No hay ningún otro libro que nos hable acerca de la salvación. No hay ningún otro libro que nos hable acerca de cuál es la regla suficiente para nuestra fe en Cristo, sino la misma palabra del Señor. Y más adelante, en el párrafo 6 del mismo capítulo, la confesión declara lo siguiente: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para salvación, la fe y la vida del hombre está expresamente expuesto o implícitamente revelado, ¿dónde? En las Sagradas Escrituras. Entonces vamos nuevamente a nuestro texto base, 2 Timoteo, capítulo 3, pero esta vez vamos a leer del versículo 14 al 17. Dice lo siguiente: tú, en cambio, persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido sabiendo de quién aprendiste, y que desde niño sabes las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio en la salvación que mediante la fe hay en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, para refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado y equipado para toda buena obra. Estoy leyendo en otra versión, la versión contextual. Ahora, hay tres declaraciones sobre las que deseo llamar la atención en esta mañana. Pablo dice en el versículo 15 que las Escrituras es capaz de proveer aquella sabiduría que guía ¿a dónde? A la salvación. Hacemos entonces hincapié en el hecho de que la palabra salvación es un concepto muy amplio que incluye mucho más que el perdón de pecados y el de obtener una vida eterna. También
o la palabra salvación implica el ser rescatado del pecado y sus consecuencias para poder entonces cumplir el propósito para el cual nosotros fuimos creados. Es decir, fuimos creados, ¿con qué propósito? No todos al tiempo, por favor. Eso se llama discipulado básico. Fuimos creados ¿para qué? Para glorificar a Dios. Entonces la palabra salvación incluye eso. No solamente perdonarnos del pecado, sino rescatarnos del pecado y sus consecuencias para cumplir ese propósito, el de glorificar a Dios con nuestras vidas. Ahora, lo que Pablo dice es que las Escrituras nos proveen de la sabiduría necesaria y del conocimiento que necesitamos para llevar a cabo tal cosa, es decir, la glorificación o glorificar a nuestro Dios. Para vivir de tal manera que con nuestra vida podemos agradar a Dios y nuestras almas puedan ser edificadas y bendecidas por Dios. Ahora, la segunda declaración que apunta hacia la suficiencia de las Escrituras es la del versículo 16. La palabra griega usada aquí literalmente significa soplada por Dios, inspirada, soplada por Dios, hecha del aliento de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, podemos leer que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el término que la versión Reina Valera utiliza, o que tradujo como útil, significa beneficioso, ventajoso, apropiado para un fin. Es decir, Timoteo, como un pastor y como un maestro joven, debía saber que las Escrituras contenían un manual completo para su ministerio y para todo el oficio. Todo lo que él necesitaba saber para instruir a las ovejas, para convencerlas del pecado, para corregir sus extravíos y para mostrarles el camino recto, todo estaba contenido en la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice: tú en cambio persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido sabiendo de quién aprendiste, y que desde niño sabes que las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio en la salvación que mediante la fe hay en Cristo Jesús. Timoteo lo tenía claro, Pablo se lo estaba recordando, la suficiencia de las Escrituras. Las Escrituras son suficientes para llevar al pecador al arrepentimiento a través de la obra que el Espíritu Santo hace. Pero ¿cómo actúa o cómo opera el Espíritu Santo? Predicando el Evangelio, predicando la santa palabra de Dios, suficiente y necesaria en todos los temas relacionados con nuestra salvación. La Biblia era suficiente para que Timoteo llevara a cabo la encomienda que se le había dado. Ahora, ¿cuál era la encomienda? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La expresión hombre de Dios que el apóstol Pablo utiliza aquí puede aludir a todos los creyentes en general, ya que todos los creyentes pertenecen a Dios, pero particularmente también indica al ministro de la palabra, a los que viven de la enseñanza y del ministerio pastoral. Uno de los grandes comentarios de Jamieson y Fawcett, en su comentario explicativo exegético, explica el texto de la siguiente manera. Dice: el hombre de Dios es completamente equipado por las Escrituras para su obra, sea el ministro del Evangelio o sea el laico espiritual. Es decir, sea aquel creyente que tiene ministerio o sea aquel creyente que no tenga ministerio. Las Escrituras lo equipan para toda buena obra, a todos los creyentes en general. Ahora, Tomás de Aquino decía lo siguiente con respecto a las Escrituras. 4 son los efectos de las Sagradas Escrituras. Es útil para enseñar la verdad, es útil para confrontar la falsedad, esto en cuanto al orden especulativo, para liberar del mal y para inducir al bien en cuanto al orden práctico. El último efecto es conducir al hombre a la perfección, porque no lo hace bueno de cualquier manera, sino que lo perfecciona. Ahora, continuando con lo que el apóstol Pablo quería mostrar o decirle a Timoteo,
es que la palabra de Dios es suficiente para suplir todas las facetas de la obra de un hombre de Dios. La salvación de las almas, la edificación de los santos, la labor de consejería, el gobierno de la iglesia, absolutamente todo eso va incluido en las buenas obras que un pastor está llamado a hacer por la iglesia. ¿Por qué? Porque está incluido en lo que la palabra de Dios enseña. Amados hermanos, no hay necesidad de decir como que voy a cubrirle la espalda a la Biblia porque la Biblia se equivocó en esto. No es necesario hacerlo porque la Biblia es suficiente. La Biblia es infalible. No podemos decir, no, es que la Biblia se equivocó aquí, entonces yo voy a hacer esto para que no vean el error que hay en la Biblia. Déjenme decirles que la Biblia o la palabra de Dios no tiene ningún tipo de error. Ahora, algunos utilizan técnicas o métodos modernos o antiguas filosofías o argumentos filosóficos para tratar de demostrar o tapar lo que la palabra de Dios dice. Pero ahí surge una pregunta que nosotros nos hacemos y ¿realmente es suficiente las Escrituras? La respuesta es sí. Las Escrituras son suficientes o hay suficiencia en las Escrituras. Amados hermanos, ¿cuál es el beneficio entonces de la suficiencia de las Escrituras? Hay varios beneficios y podríamos decir que uno de los beneficios es que nos da una mayor seguridad en torno a su mensaje y su autoridad. También podemos decir que en las Escrituras encontramos todas las respuestas para todas las necesidades esenciales del hombre. Podemos decir entonces que las Sagradas Escrituras o la suficiencia de las Escrituras nos hace independientes de otros elementos humanos, como cuáles, como las tradiciones, los dogmas o los credos. Es decir, no podemos dejarnos llevar por tradiciones, por dogmas o por credos, si éstas no se examinan a la luz de las Escrituras. En otras palabras, las Escrituras son suficientes. No hay absolutamente nada que sea más suficiente o que tenga mayor autoridad que las Escrituras. Otro aspecto que podemos encontrar es que las verdades que encontramos en las Escrituras son aplicables a todas las generaciones. No podemos decir, no, es que eso fue un ejemplo para el pasado. De ninguna manera, la palabra de Dios es ayer, es hoy y es para siempre. Y también podemos decir que las Escrituras o la suficiencia de las Escrituras produce cambios y transformaciones en el creyente. Claro que sí, porque nos ayudan a crecer en santidad, nos ayudan entonces a crecer de acuerdo a la estatura de Cristo, cuando estudiamos su palabra y la aplicamos en nuestras vidas. Podemos definir entonces, amados hermanos, la suficiencia de las Escrituras de la siguiente manera. La suficiencia de las Escrituras quiere decir que la Biblia contiene todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención. Y que ahora contiene todo lo necesario o todo lo que necesitamos que Dios nos diga para nuestra salvación, para confiar en Dios perfectamente y para obedecerle perfectamente. Esta definición que acabamos de dar hace énfasis en que solo la Biblia o solo la palabra de Dios es donde nosotros debemos buscar las respuestas para nuestras almas. También nos recuerda, amados hermanos, que Dios considera que lo que nos ha dicho en la Biblia es suficiente para nosotros y que debemos regocijarnos en las estupendas revelaciones que nos ha dado a través de su palabra y no buscar otras revelaciones que satisfagan los deseos carnales de nuestras almas. Vamos, hermanos, toda la revelación que Dios quiso darnos para nuestra salvación se encuentran contenidas en su palabra. Nada de voy a buscar un sueño, me voy a meter en un sueño profundo para que Dios a través del sueño me revele cuál es su voluntad. Mejor entra en el sueño y la lectura de la palabra de Dios. Las Escrituras, mis amados hermanos, explican el Evangelio. Y es el Espíritu Santo quien aplica el Evangelio a la mente y al corazón del creyente, o del inconverso en este caso. Es entonces cuando la palabra de Dios se convierte en suficiente para abrir los ojos del ciego espiritualmente. Nuestra misión es predicar el Evangelio
con la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo se encarga de hacer esa obra, de abrirle los ojos al ciego espiritual. Como lo dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, lo voy a leer para ustedes. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Eso qué quiere decir? Suficiencia de las Escrituras, autoridad de la palabra de Dios. Ahora, las Escrituras, mis amados hermanos, pueden penetrar en áreas del alma insondiables para la capacidad humana y revelar cosas que nuestra sabiduría jamás podría ser revelada. Por ejemplo, la palabra de Dios confronta al pecador con su pecado. Es la única que va a mostrar la verdadera condición del pecador. El pecador jamás va a reconocer su propia condición, pero cuando el pecador se examina a la luz de las Escrituras y abre su alma a lo que las Escrituras dicen, reconocerá cuán pecador es delante de Dios. Y entonces allí es cuando se dará cuenta de la necesidad de un Salvador. Y allí es cuando el Espíritu Santo opera en el no creyente para llevarlo a la conversión de su alma. Ahora, si todo esto que estamos diciendo es verdad, entonces la palabra de Dios es suficiente para la santificación del hombre. Esto es como el Señor Jesús lo dijo en Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que solamente a través de las Escrituras nosotros somos santificados. Porque cuando conocemos las Escrituras, conocemos a Dios. Cuando conocemos a Dios, conocemos a Cristo. Cuando conocemos a Cristo, nuestra alma es plena y llena del poder del Espíritu Santo. Pero solamente eso sucederá cuando realmente conocemos y aceptamos las Escrituras como la real o la suficiente palabra de Dios. Uno de los grandes teólogos de nuestra época, Jerry Bryce, decía lo siguiente: es imposible practicar la piedad sin una ingesta constante y consistente y equilibrada de la palabra de Dios en nuestras vidas. Una declaración de verdad. Si nosotros no ingestamos, es decir, no consumimos, no conocemos la palabra de Dios en nuestras vidas, entonces, ¿cómo vamos a ejercitar la piedad? Muchos pueden decir, no, es que yo soy piadoso porque ayudo al prójimo, ayudo a esto, pero ¿realmente lo haces de acuerdo a como dice la palabra de Dios? No me respondas, es una pregunta retórica. Realmente, nosotros como creyentes necesitamos de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y cuando aprendemos a reconocer que la palabra de Dios es suficiente y que es todo lo que concierne o tiene la última palabra en cuanto a nuestra vida piadosa y a nuestra vida como creyentes, entonces es allí cuando nosotros como creyentes vamos a comenzar a experimentar una vida plena en Cristo, cuando reconocemos su autoridad a través de su palabra. La experiencia de Saulo, el apóstol Pablo, cuando se dirige a Damasco, es una muy buena interpretación de lo que acabamos de decir. ¿Por qué? Porque en una sola conversación con Saulo, Jesús demolió todas las creencias que lo habían convertido en un fiel seguidor o perseguidor de la iglesia y lo llevó entonces a ser un fiel proclamador de su palabra. Amados hermanos, nosotros no necesitamos ninguna otra instrucción para contemplar lo que la palabra enseña. Y tampoco debemos contemplar ninguna otra dirección para saber cómo debemos vivir, sino lo que la palabra de Dios enseña. Es decir, la suficiencia de las Escrituras aplicada a nuestras vidas. Ahora, es necesario aclarar que la palabra de Dios, sin la acción del Espíritu Santo, no es suficiente. Porque 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice lo siguiente: el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Entonces, es el Espíritu de Dios quien nos revela la palabra de Dios a nuestros corazones. Yo puedo saberme toda la Biblia de principio a fin,
¿Pero cómo lo aplico? Cuando el Espíritu de Dios me lleva a la aplicación de la palabra. Cuando soy piadoso en la lectura, cuando soy consistente en la meditación de la palabra de Dios, porque permito que el Espíritu Santo opere en nuestra vida para poder hacer una perfecta y buena aplicación de su palabra. Ahora, el Espíritu Santo inspiró la palabra, el Espíritu Santo aplica la palabra al hombre y el Espíritu Santo es quien transforma al creyente. Por eso Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5 dijo lo siguiente: pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabra, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Ahora, quisiera terminar, amados hermanos, con este pensamiento anónimo acerca del valor de la Biblia. Es un pensamiento anónimo que dice lo siguiente: la Biblia contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son mandatorios, sus historias son verdaderas y sus decisiones inmutables. Léela para hacerte sabio, créela para estar seguro y practícala para hacerte santo. La palabra de Dios, amados hermanos, es el mapa del viajero, es el cayado del peregrino, es la brújula del piloto, es la espada del soldado y es la constitución del creyente. En ella el paraíso es restaurado, los cielos son abiertos y las puertas del infierno son desenmascaradas. En la Biblia, nuestro Señor Jesucristo es el tema central y nuestro bien es el diseño y la gloria de Dios, que principalmente para eso fuimos creados. La palabra de Dios o las Escrituras, amados hermanos, deben llenar nuestra memoria, deben gobernar nuestros corazones y deben guiar nuestros pasos. Debemos leerla lentamente, frecuentemente y devocionalmente. Es una fuente de riquezas, es un paraíso de gloria y un río de placer. Se nos dan una vida y la palabra de Dios se abrirá en el día del juicio y será recordada para siempre. Mis amados hermanos, hay que involucrarnos más en la lectura de la palabra de Dios. Hay que ser más consecuentes